Hola, buenas tardes. De antemano te agradezco tu presencia en esta videoconferencia que arranca con los antecedentes de lo que es el despertar del sueño mexicano a partir de la entrevista que le hicieron a Noam Chomsky titulada El Requiem por el sueño americano, y que es la base para comprender cómo, a partir de que el capitalismo y el neoliberalismo están prácticamente concluyendo su atroz presencia en este mundo, actualmente, a partir de ese momento, podemos aspirar al despertar de nuestro propio sueño mexicano. En principio puedo decirles que Noam Chomsky es un economista, lingüista, que se ha dedicado a analizar muchos detalles de la política norteamericana y que hoy, a partir de esta presencia, prácticamente se ha convertido en una especie de guía para solucionar una problemática política, económica, social y ambiental, cultural, que se refleja en países como México. De acuerdo con esto, Noam Chomsky ha sido un personaje que habla de la destrucción del capitalismo, planteando 10 puntos que han empoderado a unos pocos a costa del empobrecimiento y el debilitamiento ciudadano, como una posibilidad de mantener el poder y los privilegios. Bajo este esquema, Noam Chomsky ha establecido que el mundo capitalista está muerto. Por tanto, nosotros en el país y en otros países tenemos la oportunidad de recuperar nuestros mundos y particularmente nuestros propios espacios de poder ciudadano. Tal y como lo dice Chomsky, el despertar ciudadano parte del hecho de que cuando el neoliberalismo nos ha quitado todo, hasta el miedo, él plantea que la concentración de la riqueza y el poder en manos de unos cuantos obedece a que hay un proceso donde se ha reducido la democracia, se ha moldeado la ideología de las personas, se ha rediseñado la economía para que solamente ganen unos cuantos a costa de los demás, se está desplazando la carga de trabajo hacia la base ciudadana, particularmente hombres, mujeres y niños en situaciones de desventaja educativa y cultural, atacando la solidaridad, es decir, manteniéndonos aislados por mucho tiempo y en condiciones donde ya no podemos ni siquiera conocer quién es nuestro vecino, y si lo conocemos, pues de lejitos es mejor. Lo mismo se está dirigiendo las instituciones reguladoras desde la propia fortaleza de unos cuantos para manipular elecciones, para mantener a la gente bajo control y fabricar los consentimientos relacionados con la corrupción, con la impunidad, con la delincuencia y con la inseguridad, que son los elementos fundamentales para crear el temor a estar en contacto con los demás. Es decir, es la base de nuestro aislamiento, y eso asegura, de cierta manera, la marginación de la población en todos aquellos asuntos de interés colectivo que tienen que ver con el abuso, el desperdicio y el abandono de todos y de todos los lugares y de todas las personas. Bajo este esquema, pudiéramos pensar que la población general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe, tal y como lo afirma Chomsky. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para despertar? La mejor forma de despertar para hacer realidad nuestros sueños es despertando nuestra conciencia y nuestra inteligencia y aplicarlos colaborativamente, es decir, haciendo equipos, con la voluntad, contando con la voluntad, la intención y el compromiso de aquellas personas que de alguna manera se mantienen en contacto directo con nosotros, tal vez sean las de más confianza,
tal vez sean con aquellos que creemos que podemos hacer un buen equipo para participar en una nueva sociedad mexicana a través del humanismo sostenible, que casualmente también es sosteniblemente humano. Dentro de este modelo, para contar con un México para todos, con todos y entre todos, podemos cambiar la agenda de la administración pública y de los gobiernos en general para ponerlas al servicio del propio ciudadano cuando éste se sienta y se perciba que lo que hace desde la base misma de su propia personalidad puede transformar el mundo en el que vive. Para esto necesitamos trabajar de forma independiente, proponiéndolo nosotros como un primer paso, que se va a sumar a los pasos que otras personas dentro de la misma sintonía se van a ir alineando también en voluntad colectiva para crear una voluntad de todos que nos va a permitir desarrollar una plataforma de trabajo comunitario para impulsar la participación ciudadana más activa y establecer los contrapesos que de alguna manera son interdependientes aún de la parte que al gobierno le toca. Esta acción implica la manifestación de nuestra propia autonomía, no nada más en el campo de la política, sino en el campo del laboral, empresarial, estudiantil y de agrupación comunitaria y familiar. El principio de la autonomía ciudadana es lo que nosotros queremos hacer con conciencia, lo que queremos es controlar nuestra propia presencia, establecer una especie de empatía que no es más que el acompañamiento de unos con otros sin pensar que nos podemos poner en los zapatos de cada quien, sino que todos podemos ponernos nuestros zapatos y entre todos caminar el mismo camino. Esa es la gran diferencia, lo que nos permite generar habilidades sociales, ambientales, culturales, educativas, laborales, empresariales, que nos llevan precisamente a encontrarnos con nuestro propio despertar, a partir de aplicar nuestra conciencia y nuestra inteligencia con voluntad, intención y compromiso. Bajo este esquema, estamos trabajando para llegar hacia una sociedad democrática, justa e incluyente, que nos permite pasar de víctimas y victimarios a ciudadanos y ciudadanas dentro de un marco de democracia participativa, donde la reconciliación social nos permitirá reconstruir el tejido social comunitario y establecer confianza entre todos. Y eso llevarlo a la vida cotidiana para fortalecer la democracia en un Estado real de derecho, donde la reconciliación entre los diferentes puntos de vista político o sociales garantizan que se pueden sumar voluntades y acciones para construir la paz, propiciar acciones que permitan la reconstrucción de nuestro propio tejido social desde la base ciudadana y fomentar la responsabilidad social, el compromiso entre organizaciones y personas y el diálogo real, honesto y fértil entre sociedad y gobierno, empresas para la construcción de la paz. Es decir, la paz se va a construir entre todos los sectores y entre todas las instituciones, incluyendo a la persona misma como base de todo este proceso. Es decir, los ciudadanos tenemos en lo individual la responsabilidad y el compromiso de sacar adelante pacíficamente nuestra transformación de la realidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo desde la propia familia, la comunidad, a partir de despertar una conciencia propia a ese nivel en la toma de decisiones que pudieran ser obviamente conscientes e inteligentes de que estamos en un proceso de transición ambiental, social, cultural, educativa, tecnológica, política y económica. Para lograrlo, tenemos que establecer una estructura-función que nos va a permitir inducir y sostener los cambios que podemos crear y co-crear para lograrlo. Tenemos que colocar en cada actividad nuestra la mayor cantidad posible de valor, no solamente económico agregado, sino también valores como son la conciencia,
de producción, de consumo y de conservación de recursos naturales, sí evitando los abusos, los desperdicios y los abandonos, para mantener el equilibrio vital de los ecosistemas y establecer dinámicas de mejora continua de nuestra calidad de vida familiar y comunitaria en principio. Esto nos va a permitir integrar con base en los principios de ruralidad y sostenibilidad a la población urbana y rural, acompañados de la productividad, de la integralidad, de la colaboratividad y sobre todo del manejo en equilibrio y armonía de la naturaleza, sin abusar de ella, sin desperdiciarla y sin abandonarla. Esto nos va a permitir recuperar los espacios, tanto en el campo como en la ciudad, para aprovecharlos de forma sostenible, de una manera ordenada, equilibrada y armonizada localmente, pero sobre todo bien dirigida, con un rumbo establecido concreta y correctamente para garantizar la preservación de la vida en el planeta desde lo local. También vamos a impulsar la reducción de intermediarios y vamos a fortalecer la presencia del productor, del consumidor y de sus familiares y vecinos en la incorporación de la riqueza derivada de los productos que se están desarrollando en cada lugar y hasta el consumo final en una línea directa, recta, desde los centros de producción hasta los sitios de distribución locales y de comercialización terminal, ya sea en el propio mercado interno como en el mercado externo, de principio a fin. Igualmente, el empoderamiento ciudadano es la base de todo este proceso. Es el que nos permite crear un trabajo familiar y comunitario ordenado y con rumbo desde lo local, con base, como hemos dicho, en la interdependencia inteligente y consciente a través de redes sociales locales, presenciales, globales y digitales, inclusive virtuales, que nos permiten y facilitan la construcción de la base ciudadana para la acción y movimiento permanente que nos favorece para empoderarnos desde abajo, de una manera horizontal, tanto a nivel familiar, personal, comunitario y entre organizaciones enfocadas a los procesos de desarrollo humano sostenible integral que el país requiere desde cada lugar para mejorar de manera continua la actual calidad y nivel de vida, tanto en el campo como en la ciudad. Si trabajamos en redes, podemos generar una condición para el desarrollo comunitario que nos va a permitir satisfacer una serie de necesidades tales como la alimentación, la salud, la ropa, la vivienda, la educación, el empleo, la recreación y la infraestructura y servicios. Y nos va a favorecer para ciudadanizar a la comunidad, para ejercer nuestro libre albedrío, no nada más en las elecciones, sino en nuestras propias actividades, de una manera ordenada, con rumbo y sobre todo disciplinada, tratando de no romper el equilibrio entre nosotros como ciudadanos. Se asegura la cohesión y el orden social, se establecen valores no solamente económicos, sino sociales, ambientales, culturales y educativos, basados en la bioética y el civismo, que generan la libertad de ejercicio de nuestros propios derechos humanos, manteniendo el equilibrio ambiental, generando crecimiento económico y estableciendo dinámicas de bienestar familiar y vecinal en cada lugar donde trabajemos. Y en la suma de estas situaciones que son ambientalmente correctas, económicamente viables y socialmente justas, podríamos ya con base ciudadana mejorar la calidad de vida de una manera más creativa, más productiva y más solidaria, basada en la interdependencia de ayudarnos unos con otros, de una manera muy colaborativa, donde la productividad, la creatividad y la solidaridad son el eje que va a romper la inercia para que podamos decidir, trabajar y vivir de manera sostenible. En este mismo contexto, podemos pensar que estamos preparados para conseguir ya este paso y establecer una alianza entre el planeta para lograr la prosperidad, la paz entre personas y organizándonos a través de alianzas que nos permitan
de cierta manera, conseguir en este momento de cambio político derivarnos hacia la suma de incontables y pequeñas hazañas ciudadanas, desde lo personal, familiar y comunitario, que van a lograr que la gente, como tú o como yo, tengamos la posibilidad de entender, comprender los hechos reales que configuran en este momento la historia humana en nuestro territorio. Hoy es el momento para transformar positivamente nuestra realidad en el país, y para ello nos estamos basando como organización en los objetivos del desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030 de la ONU, que van a permitir que cada lugar que se alinee a esta Agenda 2030, a partir de ya, vayamos creciendo y mejorando calidades de vida de una manera local, pero con una visión global. De esta manera, en lo particular, Sergio Rodríguez, su servidor, está buscando reconstruir a México con tu ayuda y con la ayuda de todos, pero ya sin miedo. Es decir, tenemos que quitarnos el miedo de no hacer nada, de creer que todo está hecho y de que de alguna manera a nosotros no nos corresponde generar el cambio que tenemos que trabajar para que nos cambie la vida que actualmente llevamos en el país. Para esto, los mismos 10 puntos que acabábamos de mencionar de Chomsky, yo los he traducido al lado positivo y estoy basándome en lo mismo, pero ahora con la intención de crear la riqueza y empoderar a todos los ciudadanos y a todos los mexicanos. En principio, tenemos que romper con el hecho de saber que esto que está sucediendo en el país ya no es privilegio de unos cuantos, ni de burócratas ni de aristócratas que tienen el poder político y económico, y de que son entre sí cómplices y gavillas que rompen con la ciudadanía para que ellos se enriquezcan y los demás nos empobrezcamos. Y ya tenemos que hacer algo para transformar nuestra realidad. Y para eso, en principio, tenemos que incrementar la democracia, liberar la ideología civil, aplicar la economía social, compartir la carga, que es nuestra misión con la que estamos trabajando y compartiendo ya en algunos lugares del país, para fortalecer la solidaridad, coordinar con las instituciones reguladoras de riqueza y de poder todas las acciones que en su momento vengan a traducirse en un cambio positivo de la economía y de la sociedad y ambiente en México, desde cada municipio, desde cada comunidad, desde cada familia y desde cada persona. Tenemos que liberar las elecciones, es decir, ya no tenemos que estar apegados a un partido político o a la instancia que en su momento se regula desde el propio gobierno para poder participar más allá de las elecciones en la toma de decisiones de lo que los mexicanos necesitamos para vivir mejor y que está en nuestras manos crear y elaborar, creyendo y confiando en que lo podemos hacer sin tanta bronca. También nos va a permitir generar una gobernanza que nos permita trabajar y participar junto con el gobierno en la toma de decisiones desde la base horizontal ciudadana para arriba. Es decir, los ciudadanos tenemos una gran capacidad de resolver problemas, de solucionar conflictos, y no podemos seguirle dejando al gobierno la posibilidad de hacerlo por sí solo y para su propia conveniencia. Aquí la conveniencia es que todos somos ciudadanos y todos merecemos el respeto a nuestra dignidad y a nuestra propia forma de organizarnos. Ya no en partidos tan ideológicamente marcados, pero sin sustancia ciudadana. No podemos consentir más privilegios y tenemos con esto que empoderar a toda la gente al 100%, desde el más humilde de los ciudadanos o el más débil hasta el más fuerte. Y entre todos acompañarnos de manera horizontal para conseguir el cambio que todos estamos esperando y que es el que nos va a llevar al despertar del sueño mexicano. Bajo esa consideración hacemos la comparación. La concentración de poder en unos cuantos y la riqueza es a través de la reducción de la democracia. Nosotros proponemos incrementar la democracia para que el empoderamiento sea de todos.
Tenemos que moldear la ideología, tenemos que establecer una ideología propia desde el punto de vista ciudadano, liberando la ideología civil y aplicar la economía social, ya no rediseñando una economía para beneficio de unos cuantos, sino para lograr que entre todos logremos colaborativamente co-crear un modelo de riqueza propia que alcance para todos sin avasallar el medio ambiente ni los ecosistemas. Tenemos que compartir la carga contra el desplazamiento de carga que se ha hecho, es decir, a nosotros nos toca en este momento crear las condiciones para que la carga de trabajo, de acción, de voluntades, de intenciones y de compromisos sean parte de nuestra misión compartida. Para esto tenemos que fortalecer la solidaridad en contra de atacarla. Tenemos que coordinar con las instituciones reguladoras de riqueza y poder en lugar de procurar que ellas nos dirijan desde ahí todos nuestros movimientos. Ya no es momento de manipular elecciones, sino de al contrario, de liberar la capacidad de toma de decisiones de los ciudadanos para su transformación positiva de la realidad y con esto lograr el sueño mexicano. Ya no podemos crearnos ni creernos que estamos bajo un control superior, hegemónico. Tenemos que establecer una gobernanza donde la participación ciudadana sea igualitaria, equitativa, equilibrada y en armonía de todos con todos, es decir, de ciudadano a ciudadano. Tenemos que no consentir privilegios, no consentir poderes fácticos que destruyan más que construyan, y tenemos que evitar el consentimiento de la corrupción, que ya se está haciendo de alguna manera. Tenemos que evitar la impunidad, tenemos que asegurarnos en recuperar espacios perdidos para evitar estar aislados y erradicar nuestro miedo a salir a la calle o de confrontarnos y vivir nuevamente en armonía con nuestros vecinos. Tenemos que empoderar a toda la gente para evitar la marginación de toda la población y crear las condiciones para que solamente unos cuantos salgan beneficiados a costa de lo que los demás podamos sentir, pensar y hacer sin salir a encontrarnos con lo que nos puede ayudar a despertar nuestro sueño mexicano. De antemano puedo decirles que se están cayendo los muros y que ha llegado el momento de que nosotros podamos hacer real el despertar del sueño mexicano. Por ahora, en esta parte de antecedentes es todo. Te agradezco tu presencia y muchas gracias por tu atención. Y pronto estaremos viéndonos con la introducción a nuestro tema, que es la misión compartida que hace realidad el despertar de nuestro sueño mexicano. Muchas gracias. Buenas tardes.